Hola, ¿qué tal? Soy Cristian García Guerrero, nuevamente ante ustedes. Voy a realizar mi actividad asignada por el docente de la unidad 2 de la materia de normatividad aduanera. En este caso vamos a abordar el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias. Quiero iniciar con el siguiente planteamiento. ¿Qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Técnicamente, son herramientas que se utilizan vía la administración pública con la intención de ejercer un control. Ese control naturalmente tiene ciertas intenciones. La primera es regular la entrada de mercancías a territorio nacional, al mismo tiempo también regular la salida de mercancías. Como siguiente esquema, la circulación de las mercancías también se regulan a través de estas restricciones, el tránsito de las mercancías en todo el territorio nacional y tienen una intención un tanto más lógica y un tanto más, no digamos proteccionista, pero sí para resguardar la seguridad nacional en algunos aspectos que en breve se los voy a indicar. Continuando con el mismo esquema de qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿cómo es que debemos entenderlas? Bueno, finalmente son instrumentos de política comercial que tienden a limitar o restringir la importación o exportación de mercancías en una nación vía una gestoría aduanal. Posteriormente, se deben interpretar también como un acto administrativo distinto al de los aranceles, es decir, estas restricciones como tal no implican una aportación de impuestos o en su defecto algún cobro adicional por ciertos trámites, simplemente son elementos que alguna autoridad competente impone para generar una seguridad al exportar o importar ciertas mercancías. ¿Y cómo? ¿Cómo es que lo vamos a interpretar más? El término común es medidas de regulación y restricción no arancelaria. ¿Y en qué momento recurren este tipo de restricciones? En los dos esquemas, tanto de importación y en la exportación. En la importación es para equilibrar la balanza de pagos, para equilibrar el tránsito de mercancías usadas, se apega mucho también a los tratados internacionales y como les comentaba inicialmente, tiene que ver con la seguridad nacional en lo referente a salud, ecología o en tal caso en la regulación fitopecuaria. En la exportación sucede algo similar, solamente que aquí se aseguran los abastos, se preserva la flora y la fauna, igual conforme a los tratados internacionales, y en los aspectos de seguridad nacional se refiere en el mismo aspecto. ¿Y qué se requiere para establecer este tipo de restricciones? Bueno, finalmente pensemos en un macroproceso y ese macroproceso implica lo siguiente. Se somete a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior. Una vez que este tipo de restricciones se postulan y de alguna manera son validadas, se publican en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, la intención es que se identifique bajo términos de lo que es la fracción arancelaria de cada una de las mercancías que van a sufrir ciertas restricciones. ¿Qué importancia tienen estas restricciones? Bueno, aquí en México, con datos del 2016 de la Secretaría de Economía, se sabe que el 43% de las importaciones están sujetas a alguna regulación no arancelaria, principalmente con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Agricultura. El 24% de las importaciones también están sujetas a verificación de etiquetado. Esto es un tema bastante puntual y que normalmente es un punto bastante interesante a la hora de generar todo un comercio internacional. ¿Quién las establece? Bueno, básicamente son las secretarías de Estado. En México, digamos que Secretaría de Economía es quien gobierna. Secretaría de Economía finalmente es el ente regulador general en temas de comercio exterior, ya lo sabemos, vía SAT y vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público se instituyen las aduanas, pero finalmente las regulaciones no arancelarias tienen que ver con mercancías que de alguna manera las secretarías de Estado pueden controlar. Es por eso que tanto la Sedena como la Semarnat, la Secretaría de Energía, vía CENER, Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura son quienes llegan a imponer ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias. Hablando un poquito, digamos, como referentes y en función de una actividad que desarrollé en esta unidad,
ahora con el tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues resulta que la industria automotriz pues va a generar ya ciertas distorsiones económicas, por lo que de alguna forma nuestros secretarios de Estado están buscando algún mecanismo que tenga que ver con restricciones no arancelarias, precisamente para que, si bien ya no se va a exportar con la misma magnitud o volúmenes que se tenían considerados, pues también tampoco se importe con la facilidad que normalmente se generaría. Y es aquí donde se demuestra que efectivamente son elementos de política comercial. Y bueno, ya para terminar, conclusión, las regulaciones no arancelarias son recursos de no recaudación que tienen por objeto regular balanza comercial, cumplir requerimientos sobre mercancías y básicamente son elementos de uso de política comercial. Yo te agradezco tu atención, el tema fue bastante breve, es un tema muy amplio, pero bueno, esto es para los fines de la actividad. Gracias.